¿Cómo no recordar a Alfonsina Storni, a grandes mujeres, Frida Kahlo? Y nosotros en nuestra ciudad tenemos el placer, el gusto y el orgullo de tener a Inés Arredondo, profesora, además también escritora de muchas obras que hoy nos va a contar. Muy buenas tardes, Inés, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que un placer para mí estar acá con vos, charlando un rato y ni que hablar de semejante comparación. Alfonsina Storni, una grande revolucionaria, marcó un camino de libertaria, te diría, aunque hoy esa palabra parece que significa otras cosas, ¿no? En el nato sentido de la palabra, pero marcando un origen o un camino de hacerse ruta. Yo creo que eso me caracteriza a mí también, digamos, y la verdad que por eso me gustó tanto la comparación, porque he ido haciendo este camino con ayuda de mis seres queridos, pero así, a pulmón, ¿no? Así que muchas gracias por la comparación. Sos profesora, sos escritora, también me contabas que querés parar de estudiar porque tenés muchos títulos. Eso de psicología, contame un poquito, eso no sabía. Bueno, a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho el aprendizaje. Yo creo que estudié profesorado de lengua y literatura como una opción, pero frente a la necesidad de ser docente. Vi en la cuestión de estudiar lengua y literatura a ayudar a otros a aprender, a comprender todo eso que da la lectura. Y de ahí en más, no sé, a los 10 años de docencia, por ahí empecé a estudiar psicología social, estudié a distancia, que era lo más cercano a la psicología que podía estudiar a distancia en ese momento. Y la verdad que para mí fue revelador, porque era toda una psicología de grupo, de cómo hacer manejo de grupo, de cómo se dan los distintos roles en los grupos. Y para mí, docente, imagínate, yo creo que la psicología social tendría que estar mucho más presente en las aulas. Poco ejercí esa profesión, trabajé por allá por el 2012, 2 o 3 meses en el área de juventud del municipio, y que recién se abría. Y después me dediqué a la docencia porque amo ser docente, con todo lo que implica, que me cansa, que todo, pero amo ser docente, entonces me dediqué a la docencia. Pero desde entonces es como que la psicología social me ha marcado también un camino en esto de estudiar y de seguir capacitándome y buscando formas de ayudar a los estudiantes más que nada, ¿no? Así que de ahí en más seguí estudiando mucho lo que tiene que ver con las neurociencias, con la parte emocional, con la ESI, que por ahí ha sido tan atacada, en algunos casos tan, eh, no sé, ensuciada también. Bueno, he estudiado mucho al respecto. Ahora es como que tengo ganas de dejar de estudiar un poco, pero bueno, hice un parate que por ahora llevo unos meses así, desde creo que lo último que terminé, que fue coaching educativo, que la verdad que me gustó mucho el tema de coaching. Lo terminé en junio y no he hecho nada, así que vengo bien en decir no, no estoy estudiando. Y con respecto a los libros que escribiste, ¿en qué momento escribís? Porque te dedicas a la docencia. ¿En qué momento? ¿A la noche, a la tarde, por la mañana? ¿Qué momentito del día o de la semana lo tomás para poder crear? Bueno, es muy irregular y yo creo que lo que me pasa, digamos, con el tema de la escritura, siempre tuve facilidad para la escritura, pero yo creo que el poder concretar en trabajos, en decir, en escribo un cuento, así sea un cuento de una carilla o escribo una poesía de 10 versos, implica detenerse, como vos decís, e implica disciplina también. Porque vos tenés el momento creativo que podés estar en cualquier lado y escribís en una servilleta y doblás la servilleta y la tirás. Ahora, eso que te salió en el momento creativo, vos después lo tenés que trabajar, le tenés que dar forma, ni que hablar en el caso de una novela que tenés que ir viendo la psicología de los personajes, que los acontecimientos concuerden, qué nombre le vas a poner, por qué le vas a poner ese nombre. Eh, entonces es todo un laburo y cuando son trabajos más intensos me tengo que arreglar. Ahí, sin lugar a dudas, me ayudó un montón Julio, que es mi esposo, porque además de ser docente, soy mamá, que es para mí lo más importante en este momento. Y bueno, en algún momento también soy esposa. Julio es tu marido, docente de... Julio es en realidad, él se recibe ahora de analista en sistema y es referente técnico, da clases también no
no sé, de computación, esas cosas raras. Sí, sí, ahora. Claro, pero él está en esa área. Y él me cubre con los chicos. Por ejemplo, cuando yo escribí Contra Flor al Resto, me pasaba que, bueno, yo tenía la historia en la cabeza. Y entonces él me dijo, tenés que escribirlo, porque yo soñaba con el personaje y se lo contaba y me decía, bueno, tenés que escribirlo, y teníamos solamente a mi hijo mayor, Alejandro, en ese momento. Así que él me cubría. Esa novela la escribí por las noches, cuando él lo llevaba a dormir, y yo quedaba con música, siempre escribiendo con música, depende de la obra. Yo escuchaba mucho Queen, Contra Flor el Resto está hecha con Queen más que nada, y escribía de noche. Y después me ha pasado, por ejemplo, Segunda Partida, que es la secuela de Contra Flor el Resto. Él es uruguayo, íbamos viajando después de la pandemia, hacía 2 años que no podíamos ir a ver la familia, así que imagínate, toda una cuestión muy emocional grande, de mucha alegría. Pero fue ese verano de los incendios, no sé si te acordás, hace unos años atrás, y nosotros íbamos por la ruta y era fuego, fuego, fuego. Era el atardecer, así que teníamos el fuego de un lado, del otro lado el sol, una bola así gigante, una cosa muy, muy fuerte, y a mí me bajó la historia. Y él me dice, ¿te sentís bien? Sí, le digo yo, me entró a aparecer una historia, no sé, nos quedaban 300 kilómetros por delante, fui todo el camino creando la historia en la cabeza, y llegamos allá y a escribir. Todas las mañanas, todo momento que tenía, aislarme a tratar de escribir. Entonces es como que encuentro el lugar. Siempre cuento la anécdota. Una vez estaba haciendo una entrevista para un colegio y uno de los docentes me dice, yo quiero saber si es verdad ese momento romántico de prepararse, de esto que el otro. Le digo, mira, yo lo encuentro. Sí tengo mis rituales. Me gusta la música, que eso varía de escritura a escritura, la música que escucho. Sí me gusta que haya alguna vela, algún saumerio, algo con olor, sí se puede. Si no se puede, con lo que hay, escribo. Puede ser en una servilleta, puede ser en un papel que uno encuentre, como dice un dicho, sin inspiración me encuentra, que me encuentre trabajando, ¿no? Uno no sabe cuándo va a llegar. Quizá te levantás a la madrugada, no sé si te ha pasado, y agarrás un papel semi dormida y nace una idea que después la vas elaborando, ¿no? Pues, ¿te ha pasado eso? De madrugada no, pero me recuerdo ahora, por ejemplo, tengo algunos cuentos escritos de hace mucho tiempo en antologías, así. Y en esa época trabajaba en el Uber, y mi directora era Miriam Barolín, y con mucho afecto ambas. Y entonces ella se enteró cuando yo publiqué unos cuentos y me los pidió para leerlos. Y me preguntó que cuándo escribía. Le digo, yo en los días institucionales me aburro y escribo. Entonces terminábamos los días institucionales y Miriam me decía, a ver, Inés, ¿qué escribiste? Porque bueno, es eso también, es salir del aburrimiento, salir de la rutina. La vida no es fácil. Y entonces encontrar en el arte, vos sos músico, sabés, encontrar en el arte algo que te saque. Es decir, la primera obra más importante que yo escribí, que es La despedida de papá, yo la escribí en la clínica cuando me despedía de mi viejo. Una noche que me entró la angustia, agarré un cuaderno y me puse a escribir, y después a eso le dimos forma, ¿no? No sé, el arte te saca, te lleva a otro mundo que está muy bueno. Repasemos un poquito las obras de Inés. Acá tenemos, por ejemplo, la primera obra que escribiste, el primer libro, que lo acabas de nombrar, La despedida de papá, ¿no? Que lo tenemos aquí. Eh, Contame un poquito de esta primera obra. ¿Es un cuento, es un relato, una novela? Bueno, es medio difícil de catalogar. Sí, capaz que es algo parecido a un ensayo, pero un ensayo bastante anecdótico. Está ahí en el medio, ¿no? De lo que podría ser un relato. Como te decía recién, yo era muy pegada con mi viejo, le descubrieron una enfermedad terminal y de repente eh, me enfrenté a la muerte, así, de un día para el otro. Yo tenía 31 años y no me la esperaba, y empecé a escribir. Entonces es un texto en el que yo cuento algunos pequeños acontecimientos de lo que fue esa despedida, pero más que nada vuelco mis emociones. A ver, se me muere mi viejo, ¿qué?
Entonces ese primer encuentro así con la muerte tan fuerte, yo venía de otro duelo bastante importante, entonces es toda una reflexión sobre la vida. Hay un fragmento, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que yo estoy en la terminal en Paraná, porque mi viejo estaba en Crespo el último tiempo, así que yo venía, trabajaba, me iba a Paraná y de ahí a Crespo. Y un día que tuve que esperar entre un cole y otro, me puse a mirar la gente y ver cómo andamos en la vorágine, ¿no? Que ni nos saludamos, ni nos sonreímos, ni nada. Entonces es una vuelta. Me dijo una vez una amiga, ese libro tiene que ir acompañado de un rollo de papel higiénicos, porque uno lo lee y llora de principio a fin. Es un replanteo sobre la existencia, capaz. Primer libro, La despedida de papá, Inés Arredondo. Segunda obra Ese es que del vino año 2013. 2013. Ujú. Después que vino. Después vino Contraflor al Resto, que es la primera edición de Contraflor al Resto, y esta es la segunda edición de Contraflor al Resto. Bueno, y esta obra, Contraflor al Resto, es algo que se canta cuando uno juega al truco, Sí, es ¿no? algo que se canta cuando... Muy argentino. Muy argentino. Ese sí es una novela, que es el personaje que yo te decía de Flor, que me perseguía, una chica, en sueños me perseguía esta chica que la raptaban, y mucho tiempo, muchos años. Y un día encontré en una nota, en un diario, la historia de un hombre de Santa Fe que recibió un mensaje de texto de su hija diciéndole que la tenían en un prostíbulo. La chica había desaparecido y que la vaya a buscar, por favor. Él le dio el lugar, el día, la hora. Y tengo idea de que el hombre tenía un Renault 12, un hombre muy humilde, y se fue a buscarla. Y esa nota me dio entonces el ingrediente que yo necesitaba para darle forma a esta historia, que comienza así, con un papá de una ciudad del interior, que hay muchos que dicen que es esta ciudad, es un señor que trabaja en una cooperativa, así que hay muchos que dicen que es esta ciudad y hay muchos que me dicen que no, que es una ciudad del interior, que ha sido ubicada en distintos lugares. Esa novela está siendo leída en muchos lugares, la verdad que me trae muchas gratificaciones y pega mucho en el interior más que nada. ¿Y por qué dos partes? ¿Por Es qué una sola, lo que cambia es la editorial. Es la misma novela, pero yo hice tantos ejemplares, se me terminaron y tuve que volver a hacer. Y me está costando, si vos me preguntás qué traba tengo así, es como que encontrar una editorial con la que yo diga, bueno, estoy trabajando bien, me ayudan, me dan una mano, me dicen cómo hacer, aunque uno, por supuesto, pague el trabajo editorial, ¿no? Pero que vos tengas el seguimiento como escritor, que tengas tu editor, tu corrector, que te van acompañando ahí en el proceso. Y la verdad que de esta editorial no tengo nada para decir muy bien, el acabado de la novela está muy bien, pero es de Mendoza. Entonces, lo que me ofrecían, por ejemplo, que me ofrecían presentar el libro o notas, eran medios mendocinos. Entonces, me quise venir un poco a una editorial más cercana y probé con esta editorial, que es una editorial de Paraná. te sentiste más cómoda acá con la No, editorial? me sentí más cómoda con la otra, así que ahora estoy, que tengo que publicar más obras y no sé qué hacer, para dónde salir corriendo y de dónde sacar editorial, porque me parece que es la falla que estoy teniendo, digamos. Eh, Enseguida te tomaron el libro, nunca tuviste ninguna traba con las editoriales, te llevas muy bien, le gusta mucho tu material. Mira, hoy en día no es como antes, ¿viste? Hoy en día vos presentás el libro, te corrigen, no te corrigen, no sé si a alguien le niegan la publicación, no tengo ni idea, pero vos pagas el servicio. Entonces, no sé si a alguien le dijeron, no, mira, no publicamos tu material, debe haber quizás editoriales, pero ya te digo, yo sin saber nada me empecé a meter en el mundo editorial con una persona que me sugirió tal editorial, probá, y así llegué a la Mendocina y después, gracias a Contraflor al Resto, fui conociendo gente que me dijeron, probá con esta otra editorial, y bueno, no me sentí tan cómoda, y a su vez yo soy una persona que trato de escuchar mucho lo que me dicen. Y con Contraflor el Resto pude conocer personas que por ahí son del ámbito académico, pero son del ámbito lector, muy lectores. Entonces trato de escucharlos, trato de escucharle las críticas a la novela, a mi escritura.
Y me guío mucho por lo que ellos me van diciendo, ¿viste? Entonces, bueno, no me sentí tan cómoda con la editorial de Paraná. Y la verdad es que se vendieron muchos ejemplares al toque, tanto de Contraflor al resto como de segunda partida, y sentí como que no me prestaron mucha atención. Entonces, bueno, no sé qué voy a hacer.